Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Quien te habla, Pastor Harold Villegas, del Ministerio Internacional Rey de Gloria. Te extiende un saludo y un cordial abrazo en el nombre de Jesús. Muy bien, el día de hoy tenemos el tiempo devocional y vamos a meditar las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, pero antes vamos a pedir la dirección a Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, bendito Dios, por esta oportunidad nuevamente que nos das de acercarnos a ti. Señor, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo, que podamos ser impartidos, que la palabra tuya pueda llegar a nuestro corazón y pueda realizar esa transformación continua. Padre Santo, queremos llegar a la estatura de Jesucristo, Señor, quien es nuestro mediador, quien es nuestro Señor, a quien servimos, bendito Padre. Que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, a poder cada día entender las Sagradas Escrituras y ponerlas por acción, ponerlo en obra, bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a hacer la lectura en 2 de Tesalonicenses. Vamos a seguir utilizando el día de hoy la versión traducción lenguaje actual, 2 de Tesalonicenses capítulo 3, y vamos a leer del 1 al versículo 5. La palabra de Dios nos dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por último, hermanos, les pedimos que oren por nosotros para que hagamos llegar a todas partes el mensaje del Señor Jesús y para que la gente lo reciba con aprecio, así como lo hicieron ustedes. Pídanle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo, pero el Señor Jesucristo les dará una firme confianza y los protegerá del mal, porque Él siempre cumple lo que dice. Gracias al Señor Jesucristo estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Deseamos que el Señor Jesús los ayude a amar a los demás, así como Dios ama a todos, y que les dé su fortaleza para resistir en medio del sufrimiento. Amén. La palabra del Señor en este día, en primer lugar, nos habla acerca de interceder, de orar a favor de nuestros líderes, orar a favor del pastor, orar a favor del liderazgo de la iglesia donde estamos congregando, donde estamos perteneciendo, en el lugar donde estamos creciendo. Es importante orar por aquellos que están llevando el Evangelio, aquellos que están enseñando las palabras de Dios, aquellos que están perseverando en la enseñanza de la doctrina, la sana doctrina, la palabra de Dios, aquellos que están compartiendo el mensaje de salvación con las personas que lo necesitan escuchar. Tal vez es necesario porque en este mundo no todos van a aceptar a Jesús. Hay personas que van a seguir viviendo en su pecado, van a seguir viviendo en su manera de pensar, en su forma de vivir, y esto lamentablemente como consecuencia lo sabemos que es la condenación. Pero también habrán personas que reciban el mensaje de la palabra con gozo. Habrán personas que reciban este mensaje de salvación con aprecio y sabrán valorar lo que están recibiendo. No todos, como lo he predicado también, lo he enseñado, lo he meditado también a través de estos tiempos devocionales, no todo el que le diga Señor, Señor se salvará, sino aquellas personas que hagan la voluntad de Dios. Y es importante entender que el mensaje que está llegándonos cada día, el mensaje de la palabra, a través de la iglesia, a través de las enseñanzas, del discipulado, a través aún de estos tiempos devocionales, tiene que ver en el corazón del creyente, tiene que despertar en el verdadero discípulo, tiene que despertar ese aprecio, poder saber valorar lo que se está recibiendo. Y esto como consecuencia va a generar en el Hijo de Dios, en el discípulo de Cristo, ese deseo de orar por la persona a quien le está llevando el mensaje, por quien está recibiendo la palabra. Por eso también vemos que el apóstol Pablo le decía a los tesalonicenses, le decía esto, le decía que pidan por nosotros para poder seguir predicando, pidan por nosotros para poder seguir viajando, para que no tengamos obstáculos.
También aquí vemos en el versículo 2 que el apóstol Pablo les decía a los tesalonicenses, les decía, pídenle también a Dios que nos proteja de la gente malvada, porque no todos quieren confiar en Jesucristo. Y esta es la verdad, desde los tiempos antiguos, ya hace más de 2000 años el Evangelio fue anunciado de parte de nuestro mismo Señor Jesucristo, quien estuvo predicando el Evangelio, anunciando la buena noticia, y pues lamentablemente hubieron personas que rechazaron el mensaje de salvación, rechazaron la buena noticia. Y esas personas malvadas hasta hoy siguen existiendo, personas que se oponen al reino de Dios, personas que se oponen, que están instrumentos del enemigo, que están buscando hacer oposición al reino de Dios. Y es importante que cada hermano y hermana ore por su pastor, ore por sus líderes. Muchas veces hay testimonios también de pastores, de hombres de Dios que cuentan, que narran la gran oposición que ellos tienen que enfrentar en sus iglesias. A veces hay emisarios de Satanás, hechiceros, brujos, personas que trabajan para el otro bando, el bando del enemigo, y están siempre haciendo trabajos para poder destruir los ministerios, destruir las iglesias. Y es necesario que el cuerpo de Cristo pueda entender esto, que nuestra lucha no son contra las personas, sino son contra fuerzas de maldad que operan detrás de las personas. Y por eso tenemos que orar. Todas estas cosas se resuelven en oración. El apóstol Pablo no les estaba pidiendo a los discípulos que ellos peleen en contra de aquellas personas que rechazaban el Evangelio, sino que oraran para que ellos pudieran soportar y pudieran pasar todo tipo de obstáculos. Los obstáculos se van a presentar, las oposiciones se van a presentar cuando verdaderamente se predica el Evangelio, cuando se busca que vivir de acorde a la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos da una firme confianza. Él nos protegerá del mal, pero Él va a ver cuál es la unidad que hay en el cuerpo de Cristo, si hay en nosotros como hermanos, como familia, como iglesia de Jesucristo estamos unidos, y Él va a intervenir. Cuando vea a su pueblo unido, Él va a defender a su pueblo. Pero cuando hay desunión, cuando hay egoísmo en los creyentes, los mismos discípulos, cuando hay esta actitud, entonces prácticamente queda desguarnecido estos hombres de Dios, estos líderes, estas personas que están llevando la palabra de Dios. Las oraciones son importantes. Nosotros como pastores oramos por muchas personas, pero también usted tiene que entender que los pastores también necesitan la oración de su rebaño, necesitan la oración de sus discípulos, aquellos líderes, hombres de Dios que están dirigiendo, enseñando la palabra. También necesitan de la oración de aquellos discípulos, de aquellas personas que están buscando a Dios, que están siendo guiados. Usted tiene que entender esto, que no solamente funciona de un solo lado, no solamente usted espere recibir la oración de su pastor, usted no espere recibir solamente la oración de aquella persona que ofrece oración por usted. Usted tiene que orar también por esa persona que está orando por usted. Usted tiene que orar, usted tiene que levantar un clamor, usted tiene que orar para que siga haciendo la obra, para que siga siendo utilizado por Dios, porque el enemigo pone blanco, o sea, pone la mirada. El blanco de ataque son aquellas personas que están sirviendo, que están dedicándose de lleno al ministerio. Esos son los que están en la lista del enemigo, que son los más vulnerables en cierto modo. Si esas personas no reciben oración, si esa persona que está sirviéndole a Dios no recibe la oración, entonces vemos que el enemigo va a intentar vulnerarlo, va a intentar hacerle daño, va a intentar hacerlo caer. Por eso es importante, hermano, en el nombre de Jesús, la oración colectiva, la oración en mutuo acuerdo. Ayer estuvimos hablando también acerca de esto en estos tiempos devocionales. Hemos estado tocando en cuanto a la unidad, en cuanto al mismo sentir. Hemos estado tocando en cuanto al amor que debe haber en los discípulos de Cristo. Y también esto se va a demostrar cuando oramos precisamente por aquellos que nos dirigen. Dice la palabra de Dios también, gracias al Señor Jesucristo estamos seguros de que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Entonces, aquí vemos la obediencia, aquí vemos la sujeción de los discípulos. Vemos que los discípulos estaban obedeciendo lo que se les estaba encomendando, la labor. Y en este caso también se le añadía esa encomienda, esa situación que ellos tenían que estar orando por aquellos discípulos que estaban llevando la palabra. Muy bien, entonces también la palabra del Señor nos dice
que el Señor nos ayude a amar a los demás, que el mismo Señor Jesucristo nos ayude a amar, así como Dios ama a todos. La palabra de Dios lo demuestra, porque dice claramente también que Dios amó tanto al mundo que envió a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se salve la humanidad, pero Dios va a respetar el libre albedrío. Dios no puede violar tu voluntad. Dios no puede forzarte a hacer algo que tú no quieres hacer. Lamentablemente muchos prefieren aborrecer a Dios y amar este mundo. Muchos prefieren amarse a sí mismos y ser aborrecedores de lo bueno, de lo justo. Muchos aman más el pecado, aman más la disensión, aman los deleites, aman muchas veces el sistema de este mundo, la moda, la forma cómo se conduce este mundo. Y lamentablemente aquellas personas que no consideran someterse a Dios, amarle, servirle, lamentablemente hay un final. Y esto en el mismo capítulo usted puede leer, ahí está la manifestación del hombre de iniquidad, estamos hablando del anticristo. Y este engañará precisamente a estas personas que decidieron no amar a Dios. Y yo quiero decirte, estimado hermano y hermana, que ores, porque esto es en cuanto ya para poder cerrar y finalizar este tiempo devocional, que ores, hermano, por aquellos que están trabajando en favor tuyo, aquellos que están haciendo una labor espiritual. No es fácil, hermano. Muchas veces es cumplimiento del llamado de Dios. Hay siervos y siervas de Dios que están cumpliendo este llamado muchas veces a expensas de sus propios recursos. Muchas veces ellos tienen que dar su tiempo, tienen que dar su esfuerzo, muchas veces tienen que también de sus finanzas tienen que sembrarlo en el reino de Dios. Y esto es porque ellos han comprendido, han madurado, han comprendido que se trata verdaderamente de dar. Pero también es necesario que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, pueda entender que también el pueblo no puede ser indiferente, no solamente puede esperar demandar del líder, del pastor, del profeta o de aquella persona que está sirviendo a Dios. No puede solamente esperar demandar y no ser considerado. Acá la palabra de Dios nos habla verdaderamente de tener esa consideración de orar por aquellos que están dirigiendo, aquellos que están liderando espiritualmente, aquellos que están haciendo la obra de Dios, porque si alguien no ora por ellos, hermano, déjame decirte que por esa razón muchas veces los ministerios empiezan a decaer, muchas veces el enemigo empieza a atacar y se produce también una fatiga, un cansancio, cuando el hermano que está liderando, el pastor, el líder que está llevando el evangelio, no tiene una cobertura de oración. Es necesario, por eso yo vuelvo a repetir, viene tanto de un lado como del otro. El pastor tiene la autoridad, la investidura recibida por Dios, pero tampoco Dios no lo ha hecho invulnerable. Él necesita de las oraciones de su rebaño, necesita de las oraciones de sus discípulos, de aquellos que están conjuntamente caminando con el pastor, con el líder, con aquella persona que está quizás de repente llevando el grupo de conexión, el grupo de la casa de paz. Necesita de tu oración. Así que yo quiero decirte, hermano, con esto ya finalizar, animarte en el nombre del Señor, de que puedas orar por tu líder, que puedas bendecirlo y que puedas también practicar esa gratitud, de no ser indiferente a su necesidad. Que Dios te bendiga, la paz de Dios contigo. Y estamos terminando este tiempo devocional. Pedirte tus oraciones, hermanos, por el Ministerio Rey de Gloria. Orar también por la pastora Nancy, que ella está viajando, en este día está saliendo a la ciudad de Juanjuy, está en labor misionera, va a estar por unos días compartiendo la palabra de Dios ahí. Así que te pido, hermano y hermana, que puedas orar para que sigamos adelante en este ministerio. Estamos haciendo la labor también de la oración, de intercesión de madrugada, el Ministerio 24/7. Te animo a poder suscribirte y continuar adelante en tu camino en la fe. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.